al país de manera permanente. ¿Escuchó bien? El impedimento de entrada al país de manera permanente si es de nacionalidad extranjera. Roberto, ¿por qué damos a conocer lo que dice la ley? Porque es importante que nosotros estemos muy claros con lo que respecta a nuestras leyes, a las leyes de nuestro país. Tenemos que respetar las leyes. Dios ha puesto las leyes terrenales, las dejó para que nosotros nos pudiéramos regir a través de ellas, ¿sí? Y entonces, lamentablemente, aquí se viene la consecuencia, donde ya los abogados presentaron la denuncia penal. Mucha gente me estuvo llamando justamente para preguntarme qué pensaba acerca de esta persona, porque en realidad muchos estaban con miedo, con ansiedad, otros con pánico frente a este tipo de noticias, ¿verdad?, que se le da a alguien. Sin embargo, lo que dijimos la semana pasada en nuestro programa fue lo que respondimos también a nuestros amigos que en el WhatsApp estaban escribiendo un tanto nerviosos con esta situación. Confiemos en Dios, por favor. Aprendamos a creer a Dios y a su palabra solamente. Y recuerde que este tipo de eventos telúricos no los puede predecir un ser humano. Las cosas se dan cuando Dios las permite. ¿Está bien? Así que tomemos en cuenta que tenemos a Dios de nuestro lado. Depositemos toda nuestra confianza en Él. Y entonces el Señor allí nos va a dar paz, va a traer tranquilidad a nuestras vidas y vamos a tener la oportunidad de confiarle todo cuanto nos preocupa solamente a Él, a Dios. Así que tomemos ese consejo en cuenta, tomemos en cuenta lo que dice la ley también para que este tipo de cosas no se repitan, por favor, no se repitan. Siempre tomamos un espacio para hablar un poco acerca de las noticias que se están dando a conocer continuamente. Hoy particularmente es el Día Internacional de la Paz. ¿Ha tomado eso usted en cuenta? Que hay un día, el Día Internacional de la Paz. Pues permítame mencionarle que el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. Es una fecha para fortalecer los ideales de paz y en el que se pide un respeto de 24 horas de no violencia y el alto al fuego. Mire usted, pero vaya entonces a conocer lo que algunos medios están publicando hoy. Conflictos armados, violencia en aumento. Esta es una radiografía del mundo en el Día Internacional de la Paz. Qué contradictorio, ¿verdad? El nivel promedio de paz global ha sufrido un deterioro del 0,42% y Panamá ocupa el puesto 68 del índice de paz global. Cada año se conmemora para esta fecha el Día Internacional de la Paz. Lo cierto es que los conflictos están a la orden del día en muchos países. ¿Qué decimos en cuanto a esto? No vamos a ahondar más. Solo puedo darle un sabio consejo directamente de las Sagradas Escrituras, aprovechando, ¿sabe qué? Que septiembre es el mes de la Biblia, ¿sí? También tenemos esa oportunidad de conocer este mes como el mes de la Biblia. Así que tomemos en cuenta también esta oportunidad que tenemos de ir a las Sagradas Escrituras y allí encontrar en la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos conocer. Si usted quiere saber quién puede dar paz a su corazón, quién trae la paz verdaderamente, yo le puedo citar al Evangelio según San Juan, capítulo 14 y el verso 27. Dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tome su Biblia, abra su Biblia las veces que usted pueda y así lo desee en su corazón. No tenemos que esperar esta conmemoración o esta celebración del mes de la Biblia. La Biblia puede ser abierta todos los días.
mientras Dios nos dé esa oportunidad, ábrala y conozca allí entonces lo que dice la palabra en relación a la paz. Porque otro de los textos que se menciona en la Biblia a través del salmista dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Entonces, si usted quiere tener paz, búsquela solamente en Dios. Él le puede dar la paz que usted necesita. Qué interesante saber que la Biblia tiene respuesta para todas nuestras preguntas. Roberto, ¿qué le parece? La Biblia tiene respuesta para cada interrogante. Virginia, el que busca encuentra. Así es. Definitivamente. Y si usted tiene que buscar algo, ahí hay. Así es, Roberto. Podemos abrirla. Y por eso es que cada día usted tiene la oportunidad entonces también de deleitarse en el Señor. Si usted quiere algún deseo de su corazón, verlo cumplido y demás, deleítese en el Señor. Él se lo concederá, pero conforme a su voluntad. Tome eso en cuenta como un consejo en esta mañana de su programa Mentes Saludables. En esta hora vamos a adentrarnos en materia de autoestima. Vamos a adentrarnos porque es un tema importantísimo hablar acerca de la autoestima. Y hoy nuestro tema de fondo tiene que ver con la importancia de tener una buena autoestima para nuestra salud mental. Para todos es sabido que gozar de una buena autoestima es fundamental. Y sobre todo para nuestra salud mental, porque está siendo muy afectada y más en estos últimos días, ¿sabe? Para ello hemos invitado a la licenciada en psicología, Lian Martínez. Muchísimas gracias y bienvenida a Mentes Saludables. Muy buenos días a todos, bendiciones, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos. Gracias, licenciada. Quisiéramos iniciar preguntándole, ¿qué es la autoestima? Es una pregunta que de pronto todo el mundo dice que no es el amor que yo tengo hacia mí, pero ¿cómo yo sé que me amo? ¿Cómo yo sé que de verdad tengo una buena autoestima? Porque existen muchas diferencias de autoestima, muchos tipos de autoestima que de pronto puedo estarla malinterpretando en algún momento. Pero la teoría dice que la autoestima no es más que ese respeto, ese amor, ese valor que me doy a mí misma. Levantarme y decirme, me veo bien, me siento bien, como estoy, siento que estoy bien. Sin embargo, y es algo que vemos actualmente en muchas de las personas, que no estamos teniendo una buena autoestima, no nos estamos respetando a nosotros mismos, no nos estamos amando principalmente. Y es algo en lo que tenemos que comenzar a trabajar. ¿Cómo yo saber cuando de pronto estoy mal? Sí, muchos tenemos días buenos, días malos, pero cómo me respeto, cómo me valoro, cómo me veo a mí misma, cómo siento que puedo llegar a estar bien y cuáles son esas cualidades que hacen que yo pueda estar bien y mantener una autoestima no tanto alta, sino sana, porque puedo tener una autoestima alta, pero una autoestima negativa, de ok, me siento bien, pero la proyecto ante las demás personas como grandeza. Y ahí es donde estamos fallando. Como yo tengo una autoestima sana, que puedo ser tolerante, puedo ser respetuosa, pero también me valoro a mí, me respeto a mí y me amo a mí. Entonces son cosas bien, bien importantes que debemos comenzar a practicar, a ponerlas en práctica. Definitivamente entonces es una definición más profunda de lo que a veces pensamos, ¿no? Exactamente. Hablamos del valor también que nos tenemos a nosotros el valor mismos. Que tenemos de nosotros mismos, cómo yo me veo, cómo me proyecto. Si yo me proyecto de manera negativa, voy a andar triste. Todas las personas que me van a ver van a notar en mí algo negativo. Sin embargo, si yo me levanto y a pesar de que esté cayendo rayos, truenos y demás, y yo me levanto alegre, contenta, eso lo voy a transmitir y eso se contagia.
eso se contagia. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Quiere decir que cuando tenemos alrededor personas con buena autoestima, son esas que nos transmiten lo positivo. Nos cargan de positivismo, nos cargan de energía saludable, buena y positiva. ¿Verdad? Sí, sí. Tenemos acá a nuestro operador de cabina, Roberto Méndez, coach. Él es muy positivo y cuando se dirige a su audiencia, lo podemos percibir así. Y eso también es lindo, ¿no? Porque como acabas de mencionar, es algo que se contagia. Entonces, es cómo se percibe uno a sí mismo. A sí mismo, exactamente. Esa confianza que tengo hacia mí, ese amor que tengo hacia mí. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a otra persona? ¿Cómo voy a amar a mis hijos? ¿Cómo voy a amar a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo voy a amar a mi familia si en un momento dado no me estoy amando a mí mismo? Licenciada, y en este mundo hay cualquier cantidad de personas que no se ama, que no se valora, Claro que sí. que no se respeta. Y que de una u otra manera los vemos y cuando le preguntamos a esa persona, oye, ¿cómo estás? Bien. Pero Aparentemente. Aparentemente, pero no nos quedemos con ese bien. Yo siempre he dicho y soy del pensar de que la persona nosotros también tenemos que verla en general. No nos quedemos simplemente con que la persona nos diga que está bien y ya se me olvidó. No, veamos su comportamiento, cómo ella es, cómo se siente, cómo se proyecta. Allí nos damos cuenta de muchas cosas, solo que por el trajín de la vida, por el trajín del trabajo, no nos percatamos de ese tipo de situaciones, no estamos observando. Y es algo muy, muy, muy importante hacerlo. No nos detenemos con esas personas que dicen bien y pueden estar destrozadas. Exactamente, y de pronto esas personas simplemente necesitan que nosotros nos acerquemos a ellos, a veces nada más a escucharlos. No quieren un consejo, no quieren que les digamos nada, simplemente quieren que le demos la oportunidad de ellos poder exteriorizar todo ese sentimiento que de pronto están cargando y que puede que no hayan adquirido en la semana, en el momento, sino que ya traigan esa maletita de autoestima pesada atrás de sentimientos, de emociones y que llega un punto en que ya no pueden más, pero tenemos que estar al pendiente. Y principalmente se da a veces, y muchos de los casos, dentro de nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra familia. Cuando llegan nuestros hijos o cuando nosotros llegamos a nuestros trabajos, ¿cuántos le preguntamos a nuestros hijos cómo les fue? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal estuvo el día? A veces quizá decimos preguntas contrarias, ¿no? Que no deben tener lugar. Por ejemplo, si el chico o la chica llega al colegio, licenciada, y usted le diga, ¿cuánto ganaste hoy en el examen que había? Porque no quiero fracasos. Exactamente. Entonces ya se predispone, ¿no? En vez de preguntarle cómo te fue en el examen. Correcto. Ok, saliste mal, no te preocupes, tendrás otra oportunidad para salir muchísimo mejor. Solamente tienes que esforzarte un poco, pero lo vas a lograr. Y saco este ejemplo justamente porque en días pasados, conversando con alguien, me decía, hay padres que en este momento le están haciendo tanto daño a sus hijos porque esperan de ellos notas tan altas y cuando el chico o la chica viene a casa con un promedio bajo, no lo perdonan. No. Entonces no estamos trabajando bien allí la autoestima de nuestros hijos. Claro que no, porque vamos creando y criando a la vez personas que cuando ya tengan una adultez no van a poder satisfacer las necesidades de ellos básicas ni tampoco la de los demás, y ahí es donde vienen los fracasos en matrimonio, ahí es donde vienen los fracasos de que no me siento en lo que debo estar, pero es que vengo con una deficiencia desde familia en donde no me decían, no te preocupes, lo vas a hacer bien. Estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para ayudarte, vamos a intentarlo nuevamente. Ahora nosotros, este telefonito, un aparatito tan pequeño. Y nos domina. Que nos domina totalmente. Y el tiempo que se consume allí, ¿no? Exacto. Imagínese usted llegar a casa, el chico en el cuarto, la chica en el otro cuarto, y bueno, ellos deben estar bien. Sí, pero ellos también necesitan de nuestra atención, de que nosotros estemos pendientes, de que nosotros preguntemos, ¿cómo estás? Principalmente, ¿cómo estás? Yo puedo decir, estoy bien,
Sí, pero ¿cómo me estoy comportando? Me la paso encerrada en mi cuarto, no quiero salir, me la quiero pasar durmiendo. De pronto no quiero ya salir a pasear, a jugar, Compartir a con los amigos. compartir con los amigos, compartir con la familia. Entonces, esas son alarmas. Pequeñas luces amarillas que están diciendo, precaución, mira, algo está pasando. Atiende. Atiende, no esperes llegar a la luz roja, que va a ser mucho más difícil trabajar con esos chicos o en la familia en general. Ujú. Si yo como mamá le proyecto también a mis hijos una autoestima negativa, que no me valoro, que no me respeto, que me siento mal todo el tiempo, ellos también van a decir, ah, no, esto es normal, pero no es normal. No lo van a comprender más tarde, después, porque papá, mamá no me dieron el tiempo que tanto necesitaba. Sencillamente ya normalizaron ese tipo de conductas entonces. Exactamente. Licenciada, ¿cuál es la importancia en este caso de una buena autoestima en nuestra salud mental? Yo pienso que principalmente el bienestar emocional. Con el bienestar emocional ya estamos en el top. ¿Por qué? Porque de allí entonces comenzamos a tomar buenas decisiones, a proyectarnos mejor, a lograr esas metas que de una u otra manera nos hemos puesto, ya sean a corto o a largo plazo, y también mantener relaciones saludables. Últimamente, y se ve mucho el término de tóxica o tóxico, pero ¿por qué esa persona no tiene esa confianza en su pareja? ¿O por qué esa persona no puede demostrar una relación estable? Porque viene una deficiencia justamente de ese bienestar emocional que tenía que haber adquirido desde casa, pero que papá y mamá o la familia con la que ese niño creció no se la logró brindar de una manera correcta. Entonces, no se fortaleció la autoestima. No se fortaleció. Esto es como crear una escalera. En el primer escalón vamos dejando un huequito, en el segundo ya no es uno, ya son dos, y así vamos sucesivamente, y llega un punto en que la escalera simplemente se derrumba porque sus cimientos no están fuertes, no están bien establecidos. Entonces, para nosotros lograr una buena autoestima, principalmente tenemos que saber manejar estas relaciones emocionales, de que no me puedo andar frustrando por todo, de que no puedo llegar a solucionar todas las cosas, de que va a haber un punto en que algo se me va a salir de mis manos, pero tengo que saber qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Lastimosamente nosotros ahora queremos controlar absolutamente todo y no nos da ni el tiempo ni la vida para poder hacerlo. Lo que está generando entonces es preocupación, ansiedad y demás, ¿no? Preocupación, estrés, ansiedad. Por eso actualmente estas cifras de estrés, ansiedad laboral en familia están súper altísimas. Uh-huh. Todos andan buscando especialistas en el área de psicología, de psiquiatría, por esta razón. Oiga, esto ha aumentado de veras, Roberto, lo que está diciendo la licenciada. La gente anda en una búsqueda impresionante, porque esto es mundial, de cómo se da la consulta en salud mental, porque los problemas están a la orden del día. La situación es tensa, es de verdad caótica, es algo que nosotros no habíamos visto antes. No, y yo pienso que también esto de la pandemia trajo también que este tipo de situaciones incrementaran. Uh-huh. ¿Por qué? Porque teníamos que estar en casa, mamá, papá, los hijos, toda la familia. Uh-huh. De pronto tuvimos que aprender a convivir nuevamente, porque anteriormente no, que el trabajo, no, que yo llego a tal hora, los chicos ya están dormidos, o la muchacha que los cuida, o la abuela, y no habíamos de pronto aprendido a esta convivencia familiar, y que de pronto sí, trajo cosas positivas, pero también el incremento del estrés y la ansiedad. Así es. Justamente ayer salió una noticia del cantante Jesús Adrián Romero. Dice: no estoy del todo bien. Se retira de la música por problemas con su salud. Y cuando fuimos leyendo,
encontramos que siendo uno de los intérpretes más reconocidos de la música cristiana y con una gran trayectoria, acaba de manifestar la cancelación de su gira para poder cuidar de su salud emocional, de la cual afirma no estar bien del todo. Y esto de verdad no nos asombra ya, porque no es el primero y tampoco el último, porque ya son muchos cantantes, muchas actrices, actores que se están retirando de este mundo, ¿sí? Porque su salud mental está comprometida. También tenemos que ver que lo que son las redes sociales, cómo es ese ataque, cómo es ese bombardeo. Yo puedo escribir algo positivo, pero si la persona que está detrás del teléfono comentando, diciendo, todo es negativo, no funciona, lo que haces no está bien, obviamente eso también me afecta. Soy un ser humano, vengo de emociones también. Es correcto. Entonces, este tipo de plataformas que se han creado y que se seguirán creando, de una u otra manera afectan negativamente también nuestra salud. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros o ellos de pronto digan, no, nosotros tenemos encargados o personas que revisan este tipo de plataformas, son los que suben el contenido y demás. Pero siempre le informan. Exactamente, o de pronto yo voy a ojear para ver qué está pasando, porque no me puedo aislar completamente. De pronto en algún momento voy a tener que revisar mis redes a ver. Claro que sí. Y yo encontrar este tipo de cantidades de comentarios negativos, de rechazo y que acoso, exactamente. Obviamente van a afectar directamente mi salud mental y mi autoestima. Es correcto. Entonces tenemos que trabajar esa parte también. Detrás de un teléfono es muy fácil de pronto escribir, mostrar nuestro punto de vista, pero también tenemos que ser conscientes que hay una persona también de ese otro lado allá que está leyendo lo que nosotros estamos escribiendo y que pongamos cosas positivas. ¿Para qué atacar? ¿Para qué poner cosas negativas? Eso le afecta a las demás personas. A cualquier persona le afecta. Y muchos también, ese tema lo tuvimos en nuestro programa, las redes sociales y la salud mental, cómo han resultado muchos afectados. También muchos se están retirando de las redes sociales, precisamente porque ya no soportan esto, el ataque, el acoso. Este es ciberacoso también, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, muchos están diciendo, no más, no más, ya no doy, ya no aguanto. Ya no soporto tanta gente inoportuna, tanta gente imprudente, tanta gente que no se queda callada ni un momento, sino que todo lo tienen que expresar y si lo hicieran de la mejor manera, pero en ocasiones no es así. Te golpean con las palabras. Exactamente. Y en muchos casos las palabras duelen más que un golpe. Es correcto. Que un golpe. Entonces tenemos también que nosotros, los oyentes que están ahorita mismo con nosotros, ser más prudentes también en lo que podamos comentar dentro de este tipo de plataformas. No sabemos de pronto si la persona que está allá atrás está pasando por una situación y en vez de nosotros ayudar, afectamos más su autoestima y sus relaciones. Definitivamente. ¿Cuáles serían los beneficios positivos en este caso que nos proporciona una buena autoestima? La principal, yo pienso que confiar en mí misma, confiar en nosotros mismos, saber que de pronto no es que todo lo hagamos bien o que seamos perfectos, sino trabajar siempre en nosotros. Buscar cuáles son esas deficiencias que de pronto tenemos y enfocarnos ya sea a corto, mediano o largo plazo en decir voy a trabajar en esto, pero en realidad de hacerlo. Hace poco veía un video donde hablaban que siempre a principio de año hacemos una lista con los propósitos que tenemos para cumplir dentro del año, ¿verdad? Y esa persona ponía a trabajar en su autoestima debido a una situación que estaba pasando. Era lo único en lo que estaba trabajando y se había enfocado en eso. Entonces yo pienso que tenemos que trabajar, enfocarnos, no decirlo simplemente, no nada más apuntarlo en un cuadernito, sino que todos los días acordarnos y decirnos,
hoy todo va a estar bien, no va a pasar nada, yo me quiero, me valoro, me respeto, me amo como soy. Si no me lo digo, no voy a salir y en la esquina me lo van a decir. Esos son los tipos de pensamientos que debemos entonces tener allí, ¿no? Exactamente. Si tenemos un pensamiento negativo, uno solo, en un momento dado, nuestra mente comienza a arrojarnos más pensamientos negativos. Entonces tenemos que hacer lo contrario, pensar en cosas positivas y atraer todas esas cosas positivas a nuestras vidas. Y allí comienza el cambio. Pero debemos hacerlo de manera, como dije, no nada más simplemente apuntándolo en un cuadernito. No, allí no se trabaja eso. Tenemos que todos los días que nos levantamos decirnos las cosas positivas que nosotros tenemos. Hace poco estaba en el Hospital Ovaldía dando una capacitación y yo le decía al equipo que estaba con nosotros justamente eso. ¿Quién se levanta y se ve al espejo y se dice, wow, vas a salir guapa o vas a salir guapo? Te ves bien, esa camisa te queda bien, ese pantalón te queda bien, esa corbata te queda bien. Como vas, estás espectacular. Y fueron muy pocas las manos que se levantaron. Y una de las enfermeras me comentaba, no, lo que pasa es que no tenemos tiempo. Y yo decía, claro que hay tiempo. Eso no nos va a tomar más de 5 minutos, vernos al espejo y decirnos, ¿estás bien? Preguntarnos, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? Hablar con nosotros mismos. Nosotros diríamos de que, no, lo que pasa es que si nos ven hablando solos es porque estamos locos. No, hablar con nosotros mismos es bueno. Preguntarnos, decirnos, mira, ¿qué está pasando? Y si no podemos encontrar respuesta, no podemos resolver por nosotros mismos, buscar ayuda oportuna. Para eso estamos nosotros profesionales en el campo de la psicología, que podemos brindar herramientas a las personas que están pasando por situaciones, que las podemos ayudar. Y poco a poco, yo como le digo a mis pacientes, esto no es que usted llega y yo le doy una pildorita. Ojalá fuera así de simple y sencillo. Que yo le doy una pastillita, usted se la toma y ya su autoestima está en una autoestima saludable. No, esto es un trabajo arduo de día con día. A veces van a haber retrocesos, es cierto, pero nuevamente nos levantamos empoderados y decimos, no, todo va a estar bien, vamos que aquí es. Con la ayuda de Dios, con la ayuda que yo, con la voluntad que yo tengo, vamos a hacerlo. Y comenzamos a trabajar. Pero como digo, es algo de trabajo, es algo de todos los días, hablarme a mí, decirme, todo va a estar bien. Eso ayuda a mi salud mental, a mejorar mis relaciones. Me convierto en una persona más tolerante, más respetuosa, más abierta a que la persona que está allá del otro lado me pueda decir algo a mí y yo elijo si me afecta o no. Esa parte de decisión es la que necesitamos, porque tenemos ahorita muchos casos en donde, principalmente en los jóvenes, donde, ay no, lo que pasa es que no tengo la cantidad de seguidores, por decir un ejemplo, o en la escuela me tratan de tal manera, o me dicen tal cosa. Sí, pero yo decido si eso me afecta o no. Pero ¿cómo hago eso? Cuando los cimientos en mi casa están bien. Cuando mi mamá trabaja conmigo, mi papá trabaja conmigo, una muy buena autoestima. Un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, un trabajo de familia. Y de todos los días. Y de todos los días. Pero lastimosamente, el teléfono, el trabajo, el ajetreo, todo este tipo de situaciones externas empaña de manera negativa ese bienestar que nosotros debemos o podemos llegar a tener. Entonces tenemos también que trabajar esa parte. Hay un versículo que me vino a la mente mientras la escucho hablar, que es muy memorizado por miles y miles de personas en el mundo cristiano. Y es que cuando se proponen hacer algo, dicen, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Exacto. Y es que la fortaleza viene de lo alto, definitivamente, para usted salir adelante, para ejecutar cualquier proyecto, todo lo que tenga en mente realizar, es Dios quien, si es su voluntad, lo va a permitir
y siendo fortalecido por Él. Exactamente. Así que a Él también le podemos decir, fortalece mi autoestima. Exacto, tenemos que hablar con Él, conversar, decirle. Como un amigo. Exactamente. Hace poco escuchaba al pastor Bullón hablar con respecto a eso, que nosotros tenemos el concepto de hacer una oración que simplemente nos arrodillamos y pedimos, Señor, mira, necesito esto, necesito lo otro, ayúdame aquí, ayúdame allá. Pero no, conversemos, Él está a nuestro lado, es un amigo que nos está escuchando. Exactamente, licenciada. Y en el mes de la Biblia estamos aprovechando también encontrar algunos pensamientos bien interesantes. ¿Sabe algo? La Biblia es el único libro donde el autor siempre está presente. Exactamente. Y eso me gusta, eso me encanta, eso me llena. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted abre su Biblia, ese autor, Dios, le está hablando. Él quiere tener un diálogo permanente con cada uno de nosotros. Así que con relación a este tema maravilloso que estamos considerando en la mañana de hoy sobre la autoestima, la importancia para cada uno de nosotros de fortalecer nuestra autoestima, la importancia de la autoestima en nuestra salud mental, nos está proporcionando entonces grandes beneficios positivos si lo sabemos llevar, como la licenciada hace un momento estaba haciendo referencia. Vamos con nuestros patrocinadores y venimos nuevamente. Este programa llega a ustedes por cortesía de Guerra y Guerra Abogados, Dr. Silvio Guerra Morales y la licenciada Karen Collins. Bien, y recuerde que usted puede contactar esta firma de abogados a los números telefónicos 264-4554 y al 264-4589. En la mañana de hoy hemos seleccionado un importante tema. Tiene que ver con autoestima y la salud mental, la importancia, pero de una buena autoestima. Y estamos conversando con la licenciada en psicología, Leanne Martínez. Licenciada, ¿qué nos puede evitar tener una buena autoestima? Nos evita principalmente la autocrítica. ¿Cómo nos criticamos a nosotros mismos? No me queda bien esto, me veo muy gordita, me veo muy flaquita. Entonces, esa crítica constante que tenemos hacia nosotros mismos, de pronto no viene ya de adultos, viene también desde pequeños. Por eso enfatizo mucho en trabajar desde chicos esa autoestima, ese valor propio. Ese papá, esa mamá que se esfuercen por brindarle esa herramienta a los muchachos para que el día de mañana tengan ese valor propio, se respeten y sepan lo bueno y lo malo también. Puede pasar entonces que haya personas que estén diciendo no me veo bien, estoy muy delgado, quizás estoy obeso y estoy proyectando eso continuamente. ¿Qué piensan los que están a nuestro alrededor en este caso? De pronto es difícil porque, por ejemplo, yo puedo estar bien en un peso adecuado y demás, pero yo soy la que se nota así. Y todo esto también viene por esas comparaciones constantes. No, que fulanito, ¿por qué tú no haces si fulanito sí hizo? Uh-huh. Y las comparaciones son malas, partiendo de allí. Claro. Y hace poco veía justamente también un documento donde hablaba de esto, de cómo actualmente a través de las redes sociales quieren nuestros jóvenes e inclusive adultos compararse o se comparan con las personas, llámese actores, actrices, los famosos, estos influencers. Porque él tiene, ¿qué hizo? Porque él tiene más seguidores que yo tengo que hacer lo mismo que él hace por los seguidores, porque ahora todo lo medimos con seguidores. Yo tengo 1,000 seguidores, tú tienes 2,000 y todo lo medimos en base a eso. Y lo más triste es que cuando estamos enfermos los seguidores ni siquiera no por ahí están. No están y no van a estar tampoco. Entonces tenemos esa parte que verla.
esa experiencia al fracaso. De trabajar más en eso, de mirar la autoestima si la persona se siente definida por el fracaso. O sea, la persona siempre se va a ver mal. Todo lo hago mal, nada me sale bien, no me pongan a hacerlo porque yo sé que me va a salir mal. Ya vengo negativo, ya vengo con esa predisposición en mi cabeza donde no puedo hacer bien. Pero si yo estoy en una casa y ese niño tiene 4 o 5 años, hizo algo mal, y yo le dije, no sirves, no sabes hacer las cosas. El niño se queda con eso en su mente. De pronto no de manera consciente, pero inconscientemente eso ya se guardó en su cabecita. Y algunos son víctimas y victimarios, ¿no? Porque después van a las escuelas, los colegios, y es donde caemos, reproducir. Exacto, y es donde caemos con el bullying, que también se ha incrementado actualmente demasiado dentro de nuestros centros educativos, dentro de nuestros colegios. Y hace poco tengo un paciente donde él me decía, sufro de bullying dentro de la escuela. Entonces también los adultos, maestros, administrativos, profesores, directores, no toman herramientas o no buscan soluciones para ver qué es lo que está pasando con estos chicos. ¿Por qué llegó a ese punto del bullying? Pero no de quien recibe, sino de quien está haciéndolo. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué ocurre dentro de esas 4 paredes para que cuando ese niño llegue a mi centro educativo proyecte de esa manera a los demás, haciendo sufrir a los demás, proyectando bullying, autoestima bajísima? Y justamente esta semana está el MINSA dando a conocer, ayer salió, que está reforzando la prevención de suicidio y bullying en entornos escolares, porque esta es la noticia que nosotros vemos todos los días. Todos los días. Pero en muchas ocasiones se pasan por alto también en los hogares. El niño viene de allá frustrado, acosado, y lamentablemente encuentra un entorno familiar donde no hay mucho apoyo también. Es que ese es el detalle. Hace poco veía un caso donde la niña con quien vive es con sus abuelos y sus tíos. Y la niña, los tíos eran quien la molestaban. No haces las cosas bien, eso no se hace de esa manera. La niña había fracasado en una materia. ¿Por qué fracasas? Porque eres una niña que no tiene las capacidades, inclusive malas palabras, ofensas directamente. La propia familia. Exactamente. Entonces, si ella ve o percibe que mi propia familia, que es la que me tiene que dar ese bienestar emocional, que es la que me tiene que brindar herramientas para yo poder manejar mis estrés, mis frustraciones, mis emociones, me trata de esa manera, yo voy a percibir que el mundo también me va a tratar de la misma manera. Entonces yo lo que hago es que me opaco y no dejo que más nadie vea de pronto el diamante en bruto que puedo llegar a ser. Entonces, lastimosamente, esto es algo que está pasando dentro de nuestros centros educativos, dentro de nuestra casa. Pero es como digo, todo viene desde el hogar. Si yo en mi casa golpe, grito, maltrato, ese niño va a crecer creyendo que es algo normal, va a salir a un centro educativo donde va a proyectar lo que está viendo en casa, y en ese centro educativo puede que encontremos una niña o un niño donde en casa también se le maltrata, pero es un niño sumiso. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el que agrede busca a esa víctima y va a ser fácil para él poder agredirla, poder tratarla mal, poder hacerle bullying. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros chicos? Empoderarles su autoestima. Y qué doloroso resulta esto, licenciada. En días pasados iba caminando, pasando por una vivienda
donde la madre le gritaba a un niño y le decía, nada haces bien, pero gritando, ¿no? Y vas a hacer bien esa tarea, pero eran los gritos y me quedé pensando, ¿qué niño puede avanzar en sus estudios de esa manera? O sea, no le estás brindando una ayuda, no le estás brindando un apoyo. En ese caso, la autoestima de ese niño, ¿cómo puede estar? Bajísima. Y yo le puedo de pronto asegurar que no se sienta la mamá con ese niño a decir, bueno, vamos a hacerlo. Ok, no lo puedes hacer tú, de pronto no entiendes. De pronto vamos a buscar otra herramienta, o la herramienta que está usando el maestro dentro del aula de clase no es la conveniente para ti porque de pronto no la entiendes, pero no quiere decir que nos vamos a quedar simplemente con esa. Vamos a buscar otra, vamos a ver de qué manera podemos resolverlo, pero es más fácil de pronto dejarle el trabajo a la maestra o al maestro y que ellos resuelvan, que ellos hagan. Y lastimosamente, por ejemplo, y me ha tocado ver, el maestro le da, vamos a pasarlo, le vamos regalando la nota, y ese niño va a un siguiente grado, con las mismas deficiencias que tenía desde un principio e inclusive más, y así vamos poco a poco avanzándolo. Cuando llega a un nivel más alto y de pronto se encuentra con un profesor o con un maestro que no es de ese pensamiento que ok, vamos a dejarle el trabajo a otro, que después él se arregla o se compone, entonces el maestro es malo y es muy difícil trabajarlo. ¿Pero por qué? Porque en casa le dejamos esa labor a la escuela. Y en la escuela el maestro fue pasándole esa labor a otro maestro y así sucesivamente. Y esto se convirtió en un círculo que ¿quién lo para? ¿Cómo yo entonces trabajo con ese niño, con ese adulto en su momento dado, para hacerle saber de que él sí puede hacer las cosas, de que sí sabe hacer las cosas y motivarlo? Con palabras de afirmación, ¿no? Que tanto se necesita. Exacto. Nosotros ya no decimos un te quiero, un te amo. Nosotros ya no decimos, como usted mencionaba al principio, no, me tienes que traer 5 porque por debajo de eso no quiero más. No lo acepto. O sea, no lo acepto. Entonces, ¿cómo se frustra ese niño cuando no obtiene la calificación que papá no pide, exige dentro de la casa? Porque no la pide, no le dice. Yo tenía un profesor que nos decía en el colegio, Félix Olivares, él nos decía, usted apunte a las estrellas. De pronto caes en la luna, pero no quiere decir que no estás bien. De pronto nada más cayó allí, pero no quiere decir que estás mal. Esfuérzate, haz las cosas bien, enfócate. Y ese profesor de esa manera nos ayudó a muchos a salir adelante, a ver que de pronto era una materia de matemática. Imagínense, difícil, pero él nos decía, vamos que sí podemos. Y esas palabras últimamente no existen en el vocabulario. Ya no se escuchan. En el vocabulario. Y qué lindo quedar nuestro. con ese recuerdo de un docente que dejó allí una huella en ese estudiante. Positiva. Licenciada, el mensaje final a los oyentes. Como mensaje final, les recuerdo que debemos amarnos. Amémonos a nosotros mismos, respetémonos, valorémonos. Busquemos esas virtudes que tenemos. Tenemos virtudes positivas, pero también negativas. Enfoquemos y trabajemos en las virtudes positivas que tenemos. Si no, no vamos a lograr ser auténticos. Vamos a hacer una copia de pronto de algún influencer, de alguna otra persona. No, vamos a comenzar a trabajar en nosotros mismos, a ser auténticos y a valorar nuestra autoestima, que estamos contentos, que estamos tristes, pero sepamos y saber cuándo decidimos qué nos afecta y qué no. Nos quedamos con ese mensaje, con ese pensamiento. ¿Dónde pueden nuestros oyentes contactarle? Con muchísimo gusto pueden contactarme en Clínica Médica La Federal. Estamos frente a Librería Daisy o en Centro Psicológico Bienestar, que está justamente en la salida de la terminal, o a los números 6424-0030. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, licenciada. Recuerde, amigo oyente, que el profesional de la salud mental puede hacer un diagnóstico de su salud mental y también el médico general puede participar en una evaluación diagnóstica o remitirle a un especialista en salud mental. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les invitamos para que el próximo jueves nos vuelva a sintonizar a través de Top 95.7. Virginia Acevedo tuvo el placer de acompañarles con la colaboración técnica de nuestro coach, Roberto Méndez. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Te dejo con este canto en el corazón.